En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Ofrecemos este funeral de año por el eterno descanso de nuestro hermano Faustino. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconocemos nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor de todos ellos. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, misericordia de los pecadores y felicidad de tus santos. Te pedimos por nuestro hermano Faustino, para que le des gozo en el reino de tus elegidos y que libre de las ataduras de la muerte pueda presentarse ante ti el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Misericordia, Señor, misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Misericordia, Señor, misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, por la grandeza de estas revelaciones, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. 3 veces le he pedido al Señor verme libre de él y me ha respondido:
te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía: no desprecien a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En el Evangelio de hoy vemos a Jesús enseñando en la sinagoga de su pueblo, o sea, enseñando en Nazaret, hablándoles a sus paisanos. Podemos ver que en un principio la primera reacción de sus paisanos al escuchar a Jesús es que quedan admirados de esas palabras de sabiduría que salen de sus labios. También quedan admirados porque habían oído los milagros que Jesús había hecho en Cafarnaúm. Podríamos preguntarnos, si quedan admirados de sus palabras y de esos milagros, ya tenían un conocimiento bastante importante de Jesús. Estaban muy cerca de reconocerle como Dios. Milagros solo Dios puede hacerlos. Pero al rato, enseguida, en vez de acercarse a Jesús, se alejan de él. Le acaban despreciando. Le acaban despreciando, y no solamente eso, sino que dan un paso más. Quieren matarle. Estamos hablando de los paisanos de Jesús, los que le habían visto crecer desde niños. Conocían a toda su familia, conocían a María, conocían a José, y ahora le quieren despeñar, le quieren tirar por un barranco. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué ha pasado para que pasen de esa reacción de quedar admirados por sus palabras, por su sabiduría, por los milagros que ha hecho, y de repente le quieren matar, le quieren despeñar? ¿Qué es lo que ha pasado? Muy bien. Jesús les dice algo que no les gusta. Les dice la verdad. Y muchas veces, cuando nos dicen la verdad, en vez de decir humildemente, bueno, lo acepto, es así,
lo reconozco, tendré que cambiar. No. Nos rebelamos contra el que nos dice algo bueno, contra el que nos dice palabras de bien, contra el que busca nuestro bien, como es en este caso Jesús. ¿Y qué es lo que le ha dicho Jesús? Muy sencillo. Jesús le cita dos hechos de la Biblia. Como buenos judíos, conocían muy bien la Biblia. Y les pone de ejemplo que muchas viudas pasando hambre había en tiempos del profeta Elías, porque habían pasado 3 años y medio de sequía. Si todo el mundo pasaba hambre, una viuda mucho más. Entonces no tenían seguridad social, ni una paga de viudedad, ni nada de eso. Y dice Jesús, Elías solamente fue enviado a socorrer a una viuda de Sarepta. Y después dice, lo segundo que les recuerda, en tiempos del profeta Eliseo, profeta siguiente, había muchos leprosos en Israel, pero el profeta solamente fue enviado a sanar a uno, a Naamán el sirio. Esto es lo que enfurece a los paisanos de Jesús. ¿Y por qué les enfurece esto? Muy sencillo. A esas 2 personas que habían curado, ninguna de las 2 pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo de Jesús, al pueblo elegido por el Señor. Y la salvación, los profetas, Elías y Eliseo, se le han dado esa curación, esa sanación, se le han dado a gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Los paisanos de Jesús no son tontos. Comprenden enseguida la indirecta. Jesús les está diciendo, como vosotros, a los cuales habéis sido los primeros, a los que se os ha anunciado la palabra de Dios, como la habéis rechazado, como habéis rechazado a los profetas, como perseguís a los profetas y habéis matado a los profetas, ahora esta salvación se la vamos a dar a los extranjeros. Eso es lo que les indigna a los paisanos de Jesús. Eso es lo que les hace enfadar tanto hasta el punto de querer despeñarlo. En la vida puede haber 2 clases de críticas. Crítica destructiva, cuando vamos buscando el mal de la persona, y crítica constructiva, cuando vamos buscando el bien de la persona. En el caso de Jesús, les hace una crítica, sí, pero es una crítica constructiva. Va buscando el bien de sus paisanos, para que acepten a los profetas, para que acepten la palabra de Dios, para que acepten la salvación. Ellos por su soberbia no lo aceptan, pero Jesús va buscando su bien. Por eso vamos a hablar un poquito hoy, 5 pinceladas rápidas sobre la crítica. Porque creo que es uno de los pecados que más cometemos. La crítica, la lengua. Otra cosa es que lo reconozcamos. Nos cuesta reconocerlo. Pero eso no quiere decir que nos cueste reconocerlo, que no hagamos críticas. ¿Y qué postura tiene que tener un cristiano ante la crítica? Les voy a poner un ejemplo y a partir de ese ejemplo lo analizamos. Una persona tiene un chalet, una casa en la playa. Por las circunstancias que sean, que no las sabemos, le embargan esa casa. Y nos enteramos de ese hecho. Estoy poniendo un ejemplo, Podemos callarnos, podemos llamar a la persona y preguntarle qué le ha pasado, si es amigo nuestro, o podemos difundirlo por ahí sin hablar nada con la persona. Tenemos muchas posibilidades. Si yo me pongo, lo primero, me pongo a difundirlo, me pongo a decirlo por ahí, lo primero que tengo que hacer es preguntar. Porque enseguida decimos, no, es que es verdad. Sí puede ser verdad. Es que si no fuese verdad, lo que estás haciendo ya no es una crítica, es una calumnia.
es decir algo que es mentira. La crítica es decir algo que es verdad, pero para hacer daño, si es destructiva. Si es constructiva, no, es para hacer el bien. Entonces, si yo argumento lo que estoy diciendo es verdad, puede ser verdad, pero a ti te importa. ¿Te importa lo que le ha pasado a esa persona con el chale? ¿O con cualquier otra cosa de la vida? ¿Te importa? ¿Tú tienes que pagar el chalet? ¿Te ha pedido dinero? Porque si no te importa, ¿por qué lo pregonas? Aunque sea verdad, ¿por qué lo pregonas? ¿Por qué no hablas con él? ¿Por qué no intentas dar unas palabras de ánimo? No, vas a donde duele. Segunda cosa, a lo mejor lo estoy difundiendo por envidia. Esto nos va a costar reconocerlo. Pero si analizamos bien, cualquier crítica casi siempre lleva algo de envidia, casi siempre. A que no se critica a la todos somos iguales ante Dios, pero a que no se critica a la persona que consideramos un pobrecito. A ese no lo criticamos. Criticamos al que nos puede hacer sombra. O sea que en el fondo hay algo de envidia. Seguramente no lo reconoceremos, pero ahí está. Tercera cosa. Al decir algo de esta persona, tengo que preguntarme si lo que estoy diciendo de esa persona le hace bien o le hace mal. ¿Le hago un beneficio o le hago un daño? Porque si somos cristianos, tenemos que tener muy claro que tenemos que pasar por el mundo haciendo el bien. Y en el momento que yo estoy criticando y le estoy haciendo daño a una persona, aunque sea verdad, pero le estoy haciendo daño, le estoy creando una mala reputación, una mala fama, le estoy haciendo sufrir al pregonarlo yo, eso no es una postura cristiana. Por muy verdad que sea. Lo digo esto de la verdad porque hay mucha gente que se escuda en esto. No es crítica porque es verdad. Bueno, ¿qué tiene que ver? Que sea verdad. Pero tú lo estás diciendo para hacerle daño, para perjudicar a esa persona. Y eso, de ninguna manera, podemos decir que eso sea una postura cristiana. Seguimos. ¿Le gustaría a esa persona lo que estás diciendo? Porque seguramente sabes perfectamente que no le gustaría que tú digas lo que estás diciendo, pero lo estás pregonando. A veces esto lo sabemos con una certeza. No, yo sé que no le gusta, pero yo lo digo. Ven, que te voy a contar algo de esta persona. Yo sé que no le gusta, pero ven, yo te lo cuento. Él no lo cuenta, pero ven para acá, que yo te lo cuento. Y vamos pregonando la desgracia de esa persona. Y por último, ¿diríamos eso mismo delante de esa persona? Aquello que no podamos decir delante de una persona, normalmente es algo que no debemos decir. Ese es un criterio muy claro. Si no puedo decirlo delante de la persona interesada, es que no puedo decirlo. Algo hay que no puedo decir de esa persona. Pues que tengamos mucho cuidado con la crítica, porque podemos hacer un daño inmenso. Aquel ejemplo que ponía un santo, que llegó una persona que le dijo que hacía críticas, y le dijo, bueno, coge ese vaso de agua, tíralo al suelo. Lo tiró. Ahora recoge todo el agua que has vertido en el vaso. Dices, no, eso es imposible. Dices, pues así pasa con la crítica y con las palabras que hablamos mal de las personas. Una vez que hemos lanzado una cosa mala de una persona, reparar eso es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible restituir la fama de una persona. ¿Por qué? Porque lo que tú has dicho se va corriendo de boca en boca. ¿Y cómo paras eso? ¿Y el daño que le has hecho a esa persona? ¿Cómo paras eso? Bien, para acabar,
vamos a sacar algo bueno de la crítica. De las dos críticas podemos sacar algo bueno, de la constructiva y de la destructiva. Cuando nos hagan una crítica constructiva, seamos humildes y digamos, bien, tiene razón, no me hace mucha gracia lo que me está diciendo, pero hay que reconocer que tiene razón. Y hay que reconocer que lo está diciendo por mi bien. Y hay que reconocer que lo está haciendo con amor. Esta es la clave, ¿eh? Porque yo le puedo decir a una persona la verdad, pero si lo hago para hundirlo, lo hago para humillarlo, esa persona normalmente no va a aceptar eso que le estoy diciendo. Ahora, si ve que lo hace con amor, si yo veo que una persona que me está corrigiendo lo está haciendo con amor, lo aceptaré. Es el caso, no siempre, ¿no?, pero de los padres a los hijos. Corrigen a los hijos, pero lo hacen con amor. Y si lo hacen con amor, el hijo, no siempre, pero lo acepta. Y si no lo acepta, estará diciendo, tiene razón mi padre, lo que pasa es que, bueno, me cuesta mucho hacerle caso. Pero reconoce que lo hace por su bien. ¿Por qué? Porque detrás está el amor. Y también, esto es más difícil, podemos aprender de las críticas que son destructivas. Las que van para hacernos daño. Las que van hablando por ahí para hacernos daño. Os preguntaréis, ¿y qué podemos sacar de bueno de eso? No digo que lo hagan, ni mucho menos. Pero ya que lo han hecho, yo, para mí, ¿qué puedo sacar de bien? Pues sí puedo sacar bien. Puedo decir, vamos a ver, eso que está diciendo esta persona, o varias personas, o muchas personas, vamos a ver si tienen razón en algo. A lo mejor no tienen razón en todo, pero a lo mejor sí tienen razón en algo. Voy a intentar analizarlo despacio, a ver si es que tengo algo que revisar en mi vida y algo que corregir. También podemos sacar incluso bien de las críticas destructivas. Pues nada, que este ejemplo que nos da Jesús nos sirva para pasar por el mundo haciendo el bien. Que todas las críticas que podamos hacer en la vida sean siempre constructivas, o sea, buscando el bien de la persona, diciéndoselo a la cara y diciéndolo con mucho amor. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, su bondad dura por siempre. Para que la Iglesia sea cada día más comunidad, signo de Cristo, que se hizo pobre por amor, roguemos al Señor. Para que el respeto a la vida, los derechos de la persona, prevalezcan siempre sobre cualesquiera otros intereses, roguemos al Señor. Para que la fe de tantos cristianos, todavía imperfecta, se purifique y llegue a ser accesión a Cristo Salvador, roguemos al Señor. Por nuestro hermano Faustino, para que Dios le haya acogido en su seno, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Ayuda a nuestra pobre fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, Señor,
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que la oración consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo eres, Señor Dios nuestro, Rey del cielo y de la tierra, de vida eterna, pan de salvación. Bendito el que a ti te busca y el que tu palabra escucha, llevando tu nombre va sembrando amor, sembrando amor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestro hermano Faustino, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con confianza la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro de la vida, mío es y de aquel que vive en toda criatura, y ellos hacían de creer. Quisiera realzar tu nombre, viviendo aquí bajo el sol, tu mensaje de aquel monte de pobreza, paz y amor. Danos pan para vivir, solo el momento presente, ya que el día de mañana quizás aquí no me encuentre. No mires lo que hice mal, que yo no veré a mi deudor, y en mi camino hacia ti, que no caiga en tentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Danos pan para vivir, solo el momento presente, ya que el día de mañana quizás aquí no me encuentre. No mires lo que hice mal, que yo no veré a mi deudor, y en mi camino hacia ti, que no caiga en tentación. Amén, amén, que no caiga en tentación. Amén, amén, que sea así siempre, Señor, que sea así siempre, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Vuelvo de lejos, de lejos. Vuelvo a tu casa, Señora, mi casa. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa. Tuve vacío sin ti, perdí la esperanza. Y una noche lloré mi desgracia. Y una noche lloré mi desgracia. Vuelvo de lejos, de lejos. Vuelvo a tu casa, Señora, mi casa. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Camino de vuelta, Señor, pensé en tus palabras. La oveja perdida, el pastor, el pan de tu casa. Y a mis ojos volvió la esperanza. Y a mis ojos volvió la esperanza. Vuelvo de lejos,
Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos por nuestro hermano Faustino, que ha partido de este mundo, para que, purificado por este sacrificio y libre de pecado, lo admitas a las alegrías eternas de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.